Y esa llamada fue dura porque era mi madre y mi padre diciendo que mi padre tenía un tumor cerebral. ¿Qué hiciste tú en ese momento para vencer ese miedo y seguir adelante? Yo vi pobreza extrema, pueblos en los que no había agua corriente. ¿Cómo ayudamos al resto de los seres humanos a encontrar su sentido de propósito? Y hay muchos emprendedores muy infelices después de haber tenido un éxito muy bueno. A la gente le importa un carajo esas métricas. Si no estás conectado con un propósito, vas a tener problemas. Háganse la pregunta, ¿estoy persiguiendo dinero o estoy persiguiendo propósito? Amigos, bienvenidos de vuelta a Morg Sin Filtros. Este es el podcast donde vamos más allá del escaparate del éxito y nos metemos en lo que yo llamo en Gringolandia the messy middle. La parte medio sucia, tramposa y del medio que es la parte de las dudas, las reinvenciones, los fracasos, los giros inesperados y el propósito que realmente mueve todo. Y hoy nos acompaña Andrés Lozano. Andrés es un emprendedor tecnológico con, cuéntalo, 3 exits, no 1, no 2, sino 3 exits. Ha sido ejecutivo en IBM, AT&T y Nokia. Y lo interesante es que cuando Nokia cerró la división en donde se encontraba Andrés, en lugar de buscar trabajo, compró la división y la convirtió en startup. Ha liderado equipos en más de 5 países, ha construido empresas en publicidad móvil, en deporte y en educación, y hoy es el COO de Graphex, una startup creando herramientas de inteligencia social basados en inteligencia artificial. Por lo que realmente lo mueve no solo es construir empresas. A los 20 años, tras ver pobreza extrema en Cuba, algo cambió profundamente dentro de él. Desde entonces vive obsesionado con una sola pregunta: ¿cómo podemos construir sistemas económicos que eliminan la pobreza? Podría ser que realmente el negocio fuera una fuerza para el bien. Esto es, amigos, esto es Morg Sin Filtros y este es Andrés Lozano. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias por tenerme, un placer y nada, con muchas ganas de charlar y si puedo aportar algo a tu audiencia, pues encantado. Pues mira, muchas gracias por estar acá, especialmente con la diferencia de horario. Yo estoy aquí en Miami y tú estás ahí terminando el día en Madrid, si no me equivoco. ¿O estás en Sí, Madrid o Cataluña? estoy en Madrid, en el Nuevo Miami. Ok, vale, muy bien. Eso mismo. Bueno, mira, siempre me gusta partir por el principio, ¿no? Y tú obviamente estudiaste ingeniería industrial, si no me equivoco, en Barcelona. Ujú. Cuéntanos un poco, porque yo creo que la raíz de toda persona, cómo partió su carrera, por qué decidió estudiar lo que estudió y luego trazar un poco el camino. ¿Por qué ingeniería? Pues mira, la verdad es que yo creo que lo que, como mucha gente de mi generación, era lo que se esperaba de nosotros. En España, Mm, si te había ido más o menos bien el cole, el instituto, pues bueno, pues básicamente y eras de matemáticas, pues tenías que ir a ingeniería, ¿no? Y tampoco lo pensé mucho, mi hermana también había estudiado ingeniería y bueno, para mí era un referente. También me motivaba el salir de casa, yo soy de provincias de España, de una ciudad que se llama Alicante, y me sí. motivaba pues ir a una ciudad mucho más grande como Barcelona y fui, ¿no? Con el reto. Muy pronto me di cuenta de que, bien, me gustaba, se me dio bien, pero que yo buscaba otra cosa. Y ahí es cuando ya Mm, empiezo, bueno, pues a pensar que yo no soy ingeniero, ¿no? Y siempre digo que yo soy ingeniero de pacotilla porque tengo la carrera, ya. pero enseguida ya me fui hacia más temas de negocio y de hecho cuando empecé en IBM, pues ya directamente mi carrera se orientó hacia el negocio, hacia montar cosas, ¿no? Siempre, Ujú, aunque ujú. 10 años de mi carrera fueron en multinacional, yo siempre me sentí como que era un intrapreneur que estaba montando cosas, ¿no? Y que necesitaba montar cosas y al principio pues tuve la suerte de poder hacerlo en compañías como IBM, AT&T Ujú. y Nokia. Entonces un poco esa es Ya. ese viaje, ¿no? A nivel de, digamos, de estudio. ¿Tuviste alguna duda? O sea, obviamente había una influencia grande sobre ti en relación a por qué estudiar ingeniería, pero ¿en algún momento dudaste o había alguna otra cosa que quizás te llamaba más la atención? Sí, o sea, para mí era negocio, ¿no? Me llamaba la Mm, atención, pues eso, cómo se montan empresas, cómo satisfacen necesidades. Fue una ujú, época difícil. En el segundo año de carrera,
justo después de acabar los exámenes del primer cuatrimestre, me llamó mi hermana, que vivía conmigo en el Colegio Mayor en Barcelona, y me dijo: tienes que llamar a Alicante". Y esa llamada fue mm, dura porque era mi madre y mi padre diciendo que mi padre tenía un tumor cerebral ujú, y que bueno, básicamente que estaba muy enfermo, ¿no? Luego ya, ya, me di cuenta de que bueno, le faltaban pocos meses de vida, ¿no? Fue una época muy difícil, también estando fuera de casa, las mm, expectativas que tenía mi familia de mí era, pues, que siguiese estudiando y que siguiese haciendo bien en la carrera, ¿no? Y bueno, yo hice lo que se esperaba de mí, ¿no? Pues, me acuerdo mm, que enterramos a mi padre, finales de mayo y a los pocos días, tenía los exámenes finales del segundo semestre mm, y bueno, pues, lo saqué todo, ¿no? Y eso, digamos que era como, no sé, como eso es lo que mi padre hubiese querido de mí. exacto. Pero bueno, pero los años siguientes sí que ahí tuve mis dudas, ¿no? Y sí que cambié, ¿no? Yo era estudiante muy aplicado Ujú, y casi como mi hermana, pero que mi hermana es mucho más lista que yo, entonces ella no necesitaba estudiar el último día. Sí, casi llegaba a eso, ¿no? Y pasé a todo lo contrario, a básicamente no hacer nada durante el trimestre, ¿no? Y tener que estudiar la noche anterior. Sí que claro, fueron momentos en los que también aprendí cosas nuevas, ¿no? O sea, aprendí a no estar preparado para algo y tener que resolverlo rápidamente, pero sí, sí que tuve momentos difíciles durante la carrera. Pero bueno, yo tenía muy claro que si había empezado algo lo iba a acabar. claro. No tuve una dificultad de que fuese yo me encontraba cómodo, eh, era muy aplicado y trabajaba mucho al principio, luego ya la verdad es que el nivel, pues, era un poco como era una carrera en la que primero te medían mucho y te hacían pruebas muy duras y luego ya era como ya habías aprobado eso, pues ya pasabas, ¿no? Ujú, Pero sí, yo tenía claro que iba a acabar y también tenía claro que en cuanto me incorporase al mercado laboral, pues, iba a hacer otras cosas. Luego, como nombras tú, pues al final de la carrera, en el viaje fin de carrera, fuimos a Cuba y ahí, pues tengo un momento vital, ¿no? De decir, ¿por qué hay esta extrema pobreza? ¿Por qué gente que es como yo que tampoco es que en España vivamos como reyes, pero mm, porque ellos están en esa extrema pobreza y nosotros no, y realmente a mí no me diferencia nada de una persona que haya nacido en Cuba y que yo a lo mejor pues puedo estar en una posición en la que no puede estar esa persona, ¿no? Y cómo eso puede cambiar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo al final, ¿no? Tuve esa experiencia, digamos, durante la carrera, jalonada con estas, pues, ujú, cosas que ocurrieron, ¿no? Y que, bueno, pues que me llevan a las reflexiones, no, yo empiezo algo, lo acabo, pero bueno, sabiendo que ya quería dedicarme a otra cosa, y qué cosas son las que puedo utilizar, ¿no? Desde un punto de vista de, pues eso, de cómo pensar, de cómo trabajar para conseguir objetivos, que sí que la ingeniería me dio y que luego, pues, me han servido en mi carrera. Hoy en día, digamos que yo creo que hay de repente un cierto sentimiento, particularmente en algunos países en Europa del Oeste, en países que quizás son más socialistas, ¿no? Que son casi anticapitalismo o antinegocios, ¿no? Cosa que se ve y de alguna forma se entiende, ¿no? Especialmente cuando vemos en Estados Unidos, bueno, en Latinoamérica también se ve mucho los extremos de riqueza, ¿no? Cuando estamos hablando de compensaciones para Elon Musk de casi $1 trillón, si es vivos, y luego vemos que hay gente que está viviendo sin casa, que está viviendo en la calle, que no tiene de comer, ¿no? Esa rabia se entiende hasta cierto punto. ¿Qué viviste tú en Cuba? ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Y cómo esto de repente empezó a cambiar tu forma de mirar el propósito empresarial? Yo vi, pobreza extrema. Yo vi, Mm, pueblos en los que no había agua corriente. Vi gente para mí, como español nacido en el principio de la democracia, en el que era una sociedad muy homogénea, en la que solo había católicos, apostólicos, romanos, viajar 10 horas en un avión y aterrizar en un sitio tan lejos y tienes tantas cosas en común con la gente con la que te encuentras, cuando en Europa si viajas un par de horas ya estás en otro idioma, en otra forma de ver, me pareció incluso aún más
impactante, ¿no? Esa claro, extrema pobreza, ¿no? Y claro. luego, pues salir a la calle y encontrarte gente que te pide un cepillo de dientes y o que está en esa extrema necesidad. Y otra vez, cuando mis hijos nacieron, teníamos una persona que nos ayudaba en casa, que era ucraniana, y ella pues había estudiado y trabajaba en un banco en Ucrania. Y básicamente yo lo tengo clarísimo, si en lugar de ser yo el que nació en España y ella en Ucrania, pues yo hubiera nacido en Ucrania y ella en España, yo estaría en su casa ayudándole, ¿no? Entonces, Sí. em, me pareció que eso no estaba bien y que y Ujú, que y que bueno, pues que había que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Y al final, pues, no sé, mi forma de ver las cosas es, ¿qué puedo hacer yo, no? mm, También esto ha sí, evolucionado. Me acuerdo que tuve un coach en un momento dado de mi carrera, ¿no? Y me ayudó mucho a ver esto, ¿no? No es cuestión de quejarte y pensar sino aquí la cuestión es qué puedo hacer yo. Y eso te empodera ujú, para, bueno, al menos en tu parcela, pues poder contribuir, ¿no? Y para mí está claro, puedo estar equivocado. Creo que lo importante es estar de acuerdo en los principios, ¿no? Y los principios para mí que me mueven es acabar con la pobreza. Pero mm, acabar con la pobreza quiere decir que la gente que no tiene tenga, ¿no? claro, Y claro. luego, bueno, pues puedes pensar, no, eso se hace a través de un Estado que distribuya, o puedes hacerlo como yo humildemente pienso, y puedo estar equivocado, que es a través de el emprendimiento, la iniciativa empresarial y el hacer empresas que vayan a satisfacer al otro, ¿no? Como Ujú, hablaba Adam Smith, ¿no? La única forma en la que yo puedo, ¿no? Y yo entiendo que hay gente que puede, pues, discrepar con eso, pero creo que lo importante es que no discrepamos en la parte de lo que estamos intentando conseguir, ¿no? Y entonces, a partir sí, de aquí, yo interpreto que es mm, ¿cómo puedo contribuir yo? Entender por qué hay pobreza, y estudiar y analizar, y cuando encuentro cosas que me convencen a mí que podrían ayudar a que no lo hubiera, pues amplificar y contarle a todo el mundo para que estas ideas se puedan expandir. Y por otro lado, ujú, pues trabajar, montar empresas, trabajar para otras personas y crear riqueza, y eso es lo que al final, en mi modesta forma de ver, y puedo estar equivocado, pues contribuye, ¿no? ya, Y el hecho de que se haga la tarta más grande, ¿no? No es una cuestión de repartir esa tarta, es decir, si Elon Musk pues ha generado más de lo que recibe, es neto positivo. Otra cosa es que qué sentido tiene que tenga 1 billion cuando no puedes consumir 1 billion, ¿no? Pero, exacto, pero aquí exacto. la cuestión es si tú consigues y contribuyes a que haya más, pues bueno, pues a mí es lo que me interesa. Es decir, todo lo que sea contribuir a que no, a que esa Cuba que yo viví en el año 99, una diferente en la que la gente prospera, pues para mí eso tiene sentido. Ya. Y luego vuelves de Cuba y Ujú. pasas básicamente los próximos 10 años en grandes corporaciones, Sí. ¿no? Paso ¿Y 10 qué, años en grandes corporaciones. por qué empezaste por ahí? Por qué partiste con grandes empresas? ¿Qué era un poco tu ambición Mira, con yo, eso? ¿Qué yo querías vengo de una lograr? familia, yo vengo de una familia de funcionarios, y a mí eso de emprender Mm, nunca se me ocurrió. O sea, yo en mi familia no había monta tu propia empresa o monta ya, tu propio emprendimiento. Lo podría haber obtenido de otro lado, no le estoy echando la culpa a ya, nadie, pero no. Mi visión era, pues, voy a trabajar en una gran empresa y ya, voy a labrarme un futuro en esa gran empresa, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, pues un poco por casualidad, porque estaba IBM por allí, pues se hicieron entrevistas y fue la primera entrevista que hice, ujú, me cogieron, y ahí acabé, ¿no? Entonces, ujú, con mucha ilusión, ¿no? Era un momento del principio, ¿no? De Internet. Me acuerdo que ujú. estaba en IBM, ¿no? IBM eBusiness, ¿no? Me acuerdo que me dieron mi primer portátil, ¿no? Y vamos, yo parecía la persona más feliz del mundo, ¿no? Un portátil que era así de gordo, ¿no? Sí, un bloque. Yo me acuerdo Sí, de estos sí, portátiles, no, pesaban como 5 sí, kilos. sí, y además era Sí, IBM antes de vender a Lenovo, ¿no? Que claro, eran los claro. mejores, ¿no? También. Y y sí, bueno, pues a mí me parecía que era el sitio adecuado. Mirándolo con la distancia, ¿no? Pues, fue una escuela buenísima. Es decir, Mm, IBM
más allá de hacer mejores ordenadores, mainframes, etcétera, pues es una escuela, ¿no? Sobre todo de lo que es el proceso de venta y de lo que es el general management, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve 10 años, entre medias hice un MBA en SEAD y en Singapur y en Francia, Ya. porque allí yo ya tenía claro que me quería dedicar a negocio, ¿no? En multinacional estuve primero en desarrollo de negocio, luego fui hacia dirección general. Eh, no cambié de IBM a AT&T, sino que la unidad de negocio en la que yo estaba en IBM la vendieron a AT&T, así es como hice yo el Ah, cambio. vale, entiendo. Me moví de Barcelona a Madrid dentro de la compañía y después de eso me fui a INSEAD. Acabando de INSEAD fui a Nokia Ya. y ahí en Nokia Y tuve en dos. AT&T, o sea, tú estabas en AT&T, si no me equivoco, te estabas firmando Sí, contratos muy grandes, ¿no? O sea, sí, era sí, sí, así sí. ya cosas de mover mucho dinero. ¿Qué Sí, qué te dio esta experiencia? ¿Te llenaba eso? sí, a ver, era aprendizaje en vena, ¿no? Era todo el tiempo estar aprendiendo y estar, entiendo, demostrándome a mí mismo, ¿no? Que podía, pues Ujú. podía hacer, ¿no? Y que podía tener éxito, ¿no? Y sí, la verdad es que conocí gente muy, muy, muy importante que luego ha sido para mi vida. Luz Gómez, que fue mi jefa, al principio la jefa de mi jefe, luego mi jefa. Seguimos siendo Ujú. amigos ahora y nos vemos al menos una vez al año. Y bueno, pues ahí aprendí, bueno, pues mucho del proceso de venta, mucho de lo que es pues eso, cómo funciona la compañía por dentro y de lo que tiene también el trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, pues hacer esos proyectos grandes, en ese momento, pues para mí era como, bueno, pues oye, cosas importantes, ¿no? Y también aprendí una cosa que luego he desarrollado en mi carrera, que es que lo importante cuando estás vendiendo es, luego más adelante conocí a una persona que me gustó mucho cómo lo resumía, ¿no? Más o menos capturó lo que yo pensaba, ¿no? Que vender es buscar la verdad. Ah, cuéntame más, ¿qué quieres decir con eso? Porque al final, bueno, la venta está muy, ¿no? Sí, hay mucho vendedor de humo, ¿no? Mm, Pero en realidad vender es, otra vez, buscar qué es lo que necesita el otro, ¿no? Y buscar ujú. la verdad significando que lo que yo hago es realmente lo que tú necesitas. Y por tanto, vender es entender muy bien cuál es el problema que hay en el otro lado Exacto. y entender muy bien si tú eres la solución que resuelve ese Claro. problema, ¿no? Y eso es entender no solo del punto de vista de qué es lo que necesita el cliente, sino que qué es lo que necesita esta persona, este comprador, ¿no? Exactamente, Es exactamente. Y entender la psicología diferenciar. humana de, mira, si yo no cumplo con este proyecto, no alcanzo mi meta y voy a perder mi promoción, lo cual no me va a dejar comprar la nueva casa para la señora y mi Por matrimonio que ya está supuesto. jodido, pues podría ser peor, ¿no? Por supuesto, Mm, y entender esa, ¿no? La diferencia entre quiero y necesito, exacto. que puedes querer muchas cosas, pero lo importante es qué es lo que necesitas, ¿no? Y saber escucharlo y saber devolverlo a la otra persona para que realmente estés hablando de lo adecuado. Y me gusta mucho cómo lo transmite Simon Sinek cuando habla del juego infinito, Ujú, porque ahí es donde está esa búsqueda de la verdad. Es decir, si tú haces transacciones repetidas, ujú, lo más importante es la confianza, trust. exacto. Y por tanto, lo que, o sea, vale la pena perder oportunidades, perder entre comillas, porque en realidad no Sí. las estás perdiendo, si no son realmente la buena. Es decir, yo soy la mejor solución para lo que tú necesitas. ¿Cuáles Porque fueron? cuando Perdona, dale, Sí. dale. No, no, digo que cuando tú estás haciendo transacciones en el tiempo, y siempre lo Ujú, estamos haciendo, porque yo luego me claro, quiero poder sentar contigo otra vez a tomar un café y que no pienses, ostras, este tío me engañó con lo que me dijo, o con Luz, ¿no? Pues poder sentarme años después, ¿no? Y tener esa relación, o con un cliente, ¿no? Y por tanto, digamos que tu capital social, entonces cuando tú amplificas y ves a largo plazo, ves ese juego infinito sí. y ves esa relación en la venta que es buscar la verdad, es buscar que realmente yo te pueda ayudar. Y por tanto es más, oye, pues voy a jugar como jugar al póker. Oye, yo voy a ir solo cuando tenga las cartas adecuadas y no voy a intentar engañar a nadie porque es pan para hoy, hambre para mañana, como dice el refrán Es en España. es es interesante porque, digamos que cuando yo te escucho hablar, parece que una de las cosas que tú te diste cuenta en tu rol como vendedor, vendiendo cosas ahí, es la importancia de la escucha activa, ¿no? Es de realmente escuchar al cliente, de realmente hacer muchas preguntas, de hacer preguntas abiertas para entender
¿qué realmente es la motivación de este cliente? ¿No? Yo Totalmente. muchas veces, una de mis principales quejas de INSEAD, yo soy ex INSEAD como tú, ¿no? Ahí está el marco ahí atrás. Eh, una de mis principales quejas que siempre digo a los decanos cuando los veo, ¿no? Y ya se cansan de escucharme a decirlo, es, joder, ¿cómo puede ser que nadie nunca nos enseñó un carajo sobre cómo vender? Que no hubo una sola clase sobre ventas, cuando es, digamos, Okey. que el skill más importante que tienes en la vida, ¿no? Estamos vendiendo nuestra Todo el startup tiempo. inversionista, estamos vendiendo producto, estamos vendiendo que quiero ir a este restaurante en vez de este restaurante a la señora, a los hijos, y nadie nunca nos enseña eso. Para ti, si hay uno o dos skills que necesitas, que son fundamentales para ser buen vendedor, ¿qué son para ti? ¿Cuáles son dos Tú skills lo has que todo el dicho. mundo debería tener si quiere vender? Tú lo has dicho, es la parte de comunicación y la otra es la resiliencia, es estar ahí donde el cliente te necesita. Hay Sí, 2 partes, porque una de las cosas que yo aprendí, con IBM, AT&T fue que, y esto, claro, esto es un nuance importante, porque una cosa es que tú llegas a una organización y te dicen: "Este es el playbook", y lo aplicas, claro. y otra cosa es construir el playbook. Mm, muy buena distinción, sí. Entonces, en el momento en el que yo llego a AT&T, tenía 22 años, no tenía ni Ujú, idea de nada, ujú, pero yo veía que iba a las reuniones de ventas con mi compañero en ese momento, con mi jefe, y él ujú. hablaba todo el tiempo. Y le contaba, le hacía unas propuestas, como el ordenador de gordas, y Sí. y le contaba, y le contaba, y le contaba, pero no escuchaba, ¿no? Y Mm, tampoco tenía claro dónde nosotros realmente aportábamos valor. mm, Y entonces la aportación más importante que yo hice, humildemente, fue darme cuenta que nosotros éramos competitivos si, solo si el cliente o el prospect tenía oficinas distribuidas en todo el mundo. ujú, Si tenía muchas oficinas en España, Telefónica era mucho mejor que nosotros. mm, Pero si las tenía muy distribuidas, entonces éramos nosotros mucho mejores. claro. Y básicamente lo que yo hice fue crear un playbook que es, vamos a buscar solo compañías que tengan muchas branches, ¿no? Muchas localizaciones en todo el mundo, y con Ujú, eso, entonces, cuando estás creando el playbook, sí, estás incluso en una escucha mucho mayor, porque estás claro, intentando entender realmente esa verdad, ¿no? Y entonces, claro. una vez que encuentras eso sabes que eso funciona, entonces ya digamos que es todo como un círculo virtuoso, porque claro, Ujú, cuando ujú, vas con los clientes eres mucho más efectivo, vendes mucho más rápido, eres mucho más rentable. vale. Pero en todo caso, sí, ese saber escuchar, saber hacer las preguntas adecuadas para distinguir entre ese quiero y necesito. Es decir, no Mm, simplemente reaccionar a lo que me piden, sino a indagar para entender bien qué es lo que necesita. Y una y, vez que tienes eso, ya puedes ujú. comunicar. Y luego la resiliencia, porque es duro, porque hay que hablar con mucha gente, ¿Qué porque hay quieres que decir cuando hablas de resiliencia y por Pues, qué es tan importante la saber resiliencia? recibir, saber aceptar el no, saber aceptar bueno, pues el rechazo, saber aceptar y tener ¿no? la voluntad y la fuerza para Ujú, volver y para insistir y para, bueno, pues no ha salido así, pues vamos a ver si sale así y vamos a ujú. pensar y eso, pues en ventas en especial es muy necesario. Sí, absolutamente. Y luego pasamos avanzamos un par de años al futuro. Sí, Estás en Nokia, sí, estás en una división que era publicidad de venta, o sea, sí, publicidad en tal, ¿no? sí, sí. Y parece que el negocio iba bien, pero luego Nokia decide cerrarlo Sí, y tú llegas y decides comprarlo. O sea, pasas de sí, corporate guy a emprendedor. sí, Cuéntanos qué pasó ahí y la historia y cómo tuviste el coraje de hacer este salto, porque la mayoría en corporate, si cierra tu unidad de negocio, la gente lo que hace es buscar pega, ¿no? Es, hoy, bueno, me voy a espabilar y voy a mirar lo que está disponible. Y, ¿qué pasó sí, ahí y cómo llegaste a la conclusión que ibas a comprar este negocio que terminaría siendo tu primer emprendimiento realmente? te cuento, sí. Pero este podcast va mucho también de fracasos, ¿no? Y de cosas que no te han ido Sí, bien.
Entonces, si Sí. quieres, déjame que te cuente, antes no quiero rehuir la pregunta, pero déjame que te Dale, cuente dale, que dale, dale. yo salgo de Nokia, perdón, salgo de INSEAD Ya. y no me preparé bien. En INSEAD yo aprendí un montón y sobre todo el network que hice, me lo pasé muy bien, pero no me preparé bien para el mercado laboral. Mm. Y ahí tuve un momento en el que cuando todos mis compañeros pues tenían ofertas, yo tenía pocas. Y Ah, académicamente me fue wow. bien. Académicamente, de hecho, en los primeros 2 periodos estaba cerca del Dean List, pero no fui, bueno, pues no hice bien esa labor y bueno, pues acabé teniendo dificultad, ¿no? Y después acabé en Nokia, Ujú. en Finlandia, en un puesto de producto y no se me dio bien. Yo no Wow. no soy persona de producto Ya. y yo no 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 era capaz, ¿no?, pues de aportar, valor Ya. el valor que a mí me gustaría aportar dentro de esa unidad. Rápidamente también entiendo que, digamos, que no veo un leadership muy potente, ¿no?, en esa unidad y digo: "Bueno, pues tengo que cambiar", ¿no? Ujú. Y en ese momento, había mucha gente de INSEAD, compañeros míos, y había uno de ellos, del que yo aprendí un montón, que se llama Mintra, que es una persona que yo, pues admiro un montón y aprendí mucho de él, que estaba en una unidad de lo que se llamaba entonces Nokia Ventures Organization, y era una incubadora de nuevas iniciativas, ¿no? Y esa Ujú. era una de las iniciativas era Nokia Mobile Advertising, que era cuando todavía el internet móvil no era una realidad, Claro. pues era ya ellos estaban pensando en cómo monetizar y cómo a través de la publicidad poder, monetizar lo que era en su momento las pocas propiedades, ¿no?, de móvil, de internet móvil, que tenía en ese momento Nokia. Ujú. Y la verdad es que esa historia fue una historia muy bonita en el que otra vez, ¿no? Pues yo, mm, no, en su momento en AT&T me di cuenta de que quien nos tenía que comprar era el que tuviese muchas unidades, muchas, pues eso, muchas, oficinas por el mundo. En este caso, yo no tenía ni idea de publicidad. Me acuerdo cuando hice la entrevista con Min, que yo no sabía si se escribía ad con una D o con 2 Ds, ¿no? De sumar o sea, no tenía absolutamente ni idea, ¿no? No te preocupes, a mí también me pasó eso. Pero pero me di cuenta cuando llegué que Min lo que hacía era intentaba vender a los anunciantes tradicionales. Ujú. Y a mí eso y les contaba, ¿no: "¿Por qué tenéis que anunciar? Porque el Internet, el móvil y no sé qué, no sé cuánto". Y yo pensaba: "Esto a mí no me tiene ningún sentido". Mm. No éramos capaces de vender, ¿no? Yo fui el octavo en esta venture, ¿no? Y el Ujú. primero que tenía que vender, ¿no? Y entonces me dijeron: "Mira, anda, ve tú ahí a ver si consigues vender esto", ¿no? Y resulta que me dice Min: "Oye, vete a Alemania, que hay unos tíos que son una gente que se llama Jamba, que es los que hacían en su momento Sí, emoticonos". me acuerdo de Jamba. Era el mayor portal agregador de contenidos en móvil antes del iPhone, Exactamente. claro. Y entonces me dice: "Y van a ser publishers dentro de nuestro network", ¿no? En una red de Ya, publicidad ya, tienes tus medios y tienes ya. tus anunciantes, ¿no? Entonces, no me acuerdo exactamente si fue en el avión, en la reunión o de vuelta del avión, pensé: "Estos no son publishers". Estos son precisamente los que se tienen que anunciar en nuestra red, porque esta gente tiene contenidos que venden, ¿y a quién se los Exacto. van a vender? A gente que tiene, teléfonos muy avanzados y mucho dinero, que es la poca Ujú. gente que está ahora haciendo, Internet en el móvil. Y entonces se lo Exacto. propuse y explotó. O sea, pasamos de no vender nada a ser la única venture que sobrepasó sus objetivos de ventas de toda la Ujú. historia de Nokia Venture Organization, ¿no? Y bueno, pues como pasan las grandes multinacionales, ¿no? Pues habíamos pues superado el objetivo, pues nada, pues Ujú. compraron una compañía en América, abrieron oficina en los 5 países más importantes de Europa, teníamos Estados Unidos, ¿no? Yo ahí Ujú. aproveché y me fui a España, ¿no? Y en ese punto yo, otra vez, ¿no? A lo mejor un poco pesado, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento lo que todo el mundo hacía era intentar vender a los Jambas, porque en cada país había un Jamba, y entonces Sí, intentaban vender a los Jambas. Y sí. yo eso pensaba, eso no tiene sentido, porque con que tengas un becario en Finlandia que sea capaz de venderle a todos y, oye, esto es el que más ofrezca, pues ahí se lo vendo todo, en lugar de tener a country managers intentando luchar por el inventario, que es algo que es finito, ¿no? Entonces Ujú. ahí yo vi que eso no tenía sentido, entonces me dediqué mucho a intentar conseguir los medios de España.
pues no sé si te suena El País, El Mundo, Claro. Marca, todos esos Sí, sí, medios, sí, ¿no? por supuesto. Yo me acuerdo que Min me dijo: "Eso no tiene sentido, estás haciendo una". Yo le dije: "Mira, Min, vamos a hacer una cosa. Como España es un país pequeño, déjame que yo haga lo que quiera. Si me sale bien, fenomenal, tú te pones una medalla", otra vez volviendo a lo que decías tú antes Ujú, de las motivaciones personales. "Y si no me sale bien, pues me echas y ya está. Total, es un país pequeño, pues mira, tienes este riesgo", ¿no? Y ujú. al final lo que pasó fue que España, en eso que montamos, pues había ¿sabes? Había un germen de algo que podía luego florecer, ¿no? Claro, claro, por Entonces, supuesto. cuando luego sale el iPhone, el tema de la publicidad, pues, se pegan un poco rota, pues, yo me acuerdo que me llamaba el jefe de mi jefe, Tom, al que quiero un montón y sigue siendo muy amigo mío. Me llama y me dice: "Mira, Andrés, tú lo has hecho muy bien, así que te quedas, pero tienes que echar a todo tu equipo y ya veremos a ver qué hacemos contigo". Y en ese momento, que era el año 2009, que parecía que el mundo se acababa, ¿te acuerdas? Que era Sí, sí, estaba muy económica. difícil la situación macroeconómica y estaba empezando a ser muy difícil para Nokia también. Claro, me acuerdo que mi madre me dijo: "¿Pero tú estás seguro, Andrés?". Yo le dije: "Sí, sí". Yo, por un lado, tengo una motivación de que lo que he empezado quiero acabarlo y por otro Mm. lado, creo que esto puede funcionar y por otro lado, yo tengo un equipo, yo me debo a mi equipo y no voy a despedirlos sin luchar. Y bueno, pues la verdad, Cuando te das cuenta que efectivamente quieren cerrar el negocio, ¿no? Eso debe haber sido un golpe brutal, ¿no? O sea, has luchado para llevar esto adelante, has encontrado un modelo de negocio, has superado las ventas. Cuéntanos un poco cuáles fueron las emociones que sentiste en ese momento, si te puedes acordar, y cómo llegaste a salir adelante. pues mira, lo que me llevó a mí, yo creo que fue oportunidad. Esto es una oportunidad, yo lo he montado, yo lo he visto, yo he hablado yo he conseguido a los grandes medios de España que trabajen con con nosotros, yo y mi equipo, claro. Yo te diría que oportunidad y responsabilidad fueron las 2 y bueno, evidentemente un poquito de miedo, ¿Qué y eso es hiciste lo que me para animó a vencer ese llegar. miedo? Porque es tan común que la gente ve una oportunidad o sabe que tiene que hacer algún gran cambio en su vida, ¿no? Y se paraliza. ¿Qué hiciste tú en ese momento para vencer ese miedo y seguir adelante con la adquisición de la unidad? Yo te diría que, una cosa que me ayudó un montón, ¿no? Y que hablabas tú también antes es, em, mi compañero en Francia, Ujú, mi homólogo en Francia, Gonzague de la Tournelle, una persona espectacular, que además había pasado su infancia en España y por tanto teníamos, pues, hablaba muy ujú, bien español y bueno, eh, también se animó. Y yo creo que entre los 2 hicimos esa comunidad, ¿no? De ayudarnos, ¿no? Y de motivarnos y de decir: "Oye, no podemos, o sea, tenemos una oportunidad, es que no podemos dejarla pasar". Y yo creo que hicimos ujú. ese grupo, digamos, reducido de ayuda, Ya. lo hicimos juntos y esa fue, yo creo, un poco el Mm, empujón, ¿no? ujú, Que me ayudó a que fuese algo inevitable. Era claro. algo inevitable. Lo tengo que hacer. Sí que es cierto que no recuerdo exactamente, pero yo creo que fue en la misma conversación, cuando Tom me llama y me dice: "Tú lo has hecho muy bien, tienes que echar a tu equipo, ya veremos qué hacemos contigo". Yo creo recordar que le dije: "No, Tom, a mí también, y me vas a ayudar a sacar esto dentro de Nokia para que lo lleve yo". Y ya mi cabeza se puso a maquinar, ¿no? Pues, ¿cómo hago, no? ¿Cómo convenzo a la CEO de aquí de España? ¿Cómo convenzo a los medios de comunicación que han confiado en mí, a las agencias? ¿Hubo alguna Eh, noche que tú te despertaste así en medio de la noche y dijiste: "Dios mío, ¿qué estoy haciendo"? sí, 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 muchas, Y eso muchas. cuando te pasa, porque yo creo que todo emprendedor pasa esto. ¿Qué es lo que haces para seguir adelante cuando de repente viene toda esta presión de, hostia, soy responsable por las nóminas, soy responsable por el bienestar de esa gente, de estas Estoy familias? estoy poniendo mi pasta. Exacto. ¿Qué rituales o qué hábitos también o qué estructura de soporte tenías para poder bajar esta ansiedad y poder poner un pie delante del otro? Yo creo que es enfocarte en las pequeñas cosas y el tirar para adelante. Cada día tiene su afán Mm. y a por ello. Y bueno, si una noche a lo mejor, pues, está un poco la cabeza un poco más tonta, pues bueno, pues la noche siguiente duermes mejor. Has tomado una decisión, a tope con ella
bueno, pues vamos a por ello, ¿no? ¿Algún ritual o algo que tú también haces en tu vida personal que te ayuda a mantener, como dices tú antes, la resiliencia? Porque muchas veces lo que yo he visto con emprendedores o con los high performers en grandes empresas es que tienen una habilidad cojonuda para perseverar, ¿no? Para seguir adelante cuando mucha gente ya se hubiera bajado del tren, ¿no? Entonces, ¿hay algún ritual, hay algunas cosas que tú haces para intencionalmente mantener tu nivel de energía para tomar el próximo paso? Sí, o sea, hay una parte que es estar muy cerca de tu propósito Mm, ¿Qué quieres decir y con eso? entender por qué estás haciendo las cosas. Ya. Tener un why muy claro. Tener un why, sí. Volviendo a Simon Sinek, Ujú, tener un why y estar muy pegado a ese why, ¿no? Y además es una ya. guía muy, muy potente, en el sentido de cuando hay que tomar una decisión, todo lo que me acerque al why, todo lo que me acerque a ese por qué está bien y todo lo que Ujú, me aleja está, está equivocado, ¿no? De hecho, un ritual que yo tenía en OneClick era eso. Cada mes nos juntábamos, recordábamos nuestro propósito, que era mejorar la educación de miles de millones de niños. ujú, Y el formato de la reunión era ese. Era qué hemos hecho este mes que nos acercan a nuestro propósito y qué hemos hecho este mes que nos alejan de nuestro propósito. mm, Qué Y buena. eso nos permitía, uno, coger energía y dos, ser Ujú. muy claros en qué cosas eran las que queríamos fomentar y qué cosas queríamos subir. ¿En Y qué punto, en qué punto elaboraste intencionalmente este propósito de One Click? No sé si te acuerdas. mira, yo en una cosa que empecé durante la ingeniería era Ujú, en a interesarme mucho por temas de liderazgo, inteligencia emocional, y todas estas cosas, ¿no? Y ujú, y luego, claro, luego uno con la curiosidad va buscando, ¿no? Y va encontrando todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que fue cuando estaba en la época de Timpico o anterior, en la época perdón, de Nokia, ¿no? De York, ¿no? Que fue la compañía a la que luego vendimos en el emprendimiento de Nokia. Descubro Simon Sinek, ¿no? Y el Start ujú, with Why. ujú, Entonces ahí yo me doy cuenta de lo importante que es ese propósito. Si no tienes ese porqué, al final, mm, las cosas no tienen sentido. Un poco como, ¿no? Clayton Christensen, ¿no? How will you measure your life, ¿no? ujú, Al final hay un juicio en el que puedes creer en Dios o puedes creer en ti mismo. Vas a juzgar, ¿no? Lo que has hecho. ujú. Y si no estás conectado con un propósito, vas a tener problemas. ¿Qué es el Eh, rol del propósito para el equipo que te sigue? O sea, claramente tú estabas muy motivado por esa idea de mejorar la educación de millones de niños, pero ¿qué rol juega el propósito, especialmente cuando las cosas se ponen duras en una startup que siempre se ponen duras? ¿Qué rol juega en el equipo que está ahí contigo? la importancia de estar haciendo algo no por ti, no por los demás, sino algo que es mucho más grande que ti, que tú. ¿Y por qué eso importa? Somos humanos y eso es lo que nos mueve. Es humanidad pura, Ujú. es psicología pura, si quieres. Es, ¿no? Lo que Jordan Peterson habla de esa unión, ¿no? En que Sí, somos así y por eso se habla de aim high y enjoy the way. Y eso es sí, pura psicología exacto. de cómo lo humano funciona, de cómo funciona su mente, ¿no? Claro, Y eso es lo que nos hace, entre otras cosas, humanos. claro. El Y in perdón, intentar construir algo que es más grande que nosotros ujú, mismos. Yo no te pido que trabajes para mí, ni por yo te lanzo un propósito, si ese propósito resuena contigo, ujú, tú te vienes no por mí, sino por el propósito y juntos construir ese propósito. claro. Y eso es lo que tiene fuerza. No estás trabajando para mí, no estás trabajando porque eso es lo que a ti te motiva. Y oye, en el de educación era muy fácil porque casi que, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que no le motive, ¿no? Pero bueno, podrías decir: "Oye, pues ese propósito me gusta, pero vosotros, lo hacéis a través de la educación digital y eso a mí no me gusta". Pues lo Ujú. respeto. Estamos Pero o sea,
estamos en el mismo equipo, porque lo que queremos es Mm, mejorar la educación. Yo lo hago exactamente, con este método, exactamente. tú lo haces con este otro. Bueno, estamos en el mismo equipo. Luego puedes estar en desacuerdo con el método que sigues y eso te puede Ujú, alejar y decir, mira, pues yo lo voy a hacer de otra manera. Pero el propósito es el que nos une, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez, porque yo empezaba todas mis reuniones igual. Era, em, aquí estamos para mejorar la educación de millones de niños, entonces en esta reunión vamos a ver cómo nos acercamos hacia ese propósito ujú, y si nos estamos alejando, pues hay que dejar de hacer, ¿no? Y sí, esas reuniones, para llevarlo al extremo, lo hacía hasta con el contable. Y yo le daba las gracias, le qué decía buena. gracias por ayudarnos a mejorar la educación de millones de niños. Me acuerdo una vez que también lo hicimos cuando hacía las reuniones de ventas, ¿no? Decíamos, bueno, pues aquí Ujú, estamos para... Me acuerdo una vez que me llamó muchísimo la atención. Fuimos a Barcelona y estábamos con la gente de Planeta. Y le contamos esto. Ah, muy bien, qué bien, tal. Y al final de la reunión, cuando ya acabamos, la persona del otro lado me dijo, ¿sabes qué? Eso que has contado al principio me ha motivado un montón. Porque yo, cuando empecé en Planeta hace 20 años, empecé por eso. sí, Yo estoy para mejorar la educación de millones de niños. Es que yo estoy en ese mismo exactamente. equipo. Sí, Y realmente sí, o sea, pero claro, hay que vivirlo y hay que sentirlo y no puedes impostarlo, porque si lo haces de mentira, se te ve el plumero y es muy exacto, contraproducente. exactamente. Es interesante que lo dices porque yo en mi libro, Step Back and Leap, hablé mucho de propósito. De hecho, el primer capítulo de cómo sobreviví, que me echaron de una startup y me reinventé, fue gracias a eso. Y lo que me doy cuenta trabajando no solo con founders, pero con CEOs a todos los niveles, lo de propósito es universal en todas las empresas, independiente de que eres una startup o que eres una multinacional inmensa con miles de millones de facturación. Y si lo es, por ejemplo, hay un libro que no sé si lo has leído, que te lo recomiendo, es buenísimo, que se llama The Heart of Business, El Ujú, corazón del negocio, escrito por ujú, Hubert Joly, que fue un francés que fue a cargo del turnaround de Best Buy, que es una de ujú, las cadenas ujú. más importantes de Estados Unidos de retail de electrodomésticos. Y es uno de los pocos CEOs, y hoy es profesor en Harvard, es uno de los pocos profesores que dice exactamente lo mismo que tú, de la importancia del propósito y de cómo cuando ellos encontraron el propósito de Best Buy, que era mejorar la vida de los consumidores a través de ayudarlos en la En las tareas implementación de tecnología domésticas, en su ¿no? casa. Exacto, o sea, eso cambió completamente la cultura de la empresa y fue parte de la razón por la cual pudieron revivir Best Buy cuando todo el mundo pensaba que Lo daba Amazon por los iba a muerto. hacer mierda. O sea, todo el Ujú, mundo decía, ujú. Best Buy está muerto, o sea, no hay ni Dios que lo va a revivir. Y gran parte del éxito que él dijo fue la cultura y especialmente esta parte del propósito, que el propósito se cascadeaba hasta la gente vendiendo a las tiendas y que lo compartían y realmente lo Sí. creían. Esa fue mi experiencia y explicitarlo y, como digo, hacer esas ceremonias, ¿no? Me preguntabas por ceremonias donde explícitamente hablábamos de eso. Sí, ¿Qué es lo que sí. nos ha acercado? ¿Qué es lo que nos ha alejado? ¿No? Y luego hay un montón de cosas, ¿no? Está el debrief continuo continuo para tener feedback, pero siempre hablar mucho de eso, siempre hablar mucho empezando por el propósito, y eso es lo que cohesionaba, ¿no? Y creaba pues esas ganas, ¿no? En algunos momentos mágicos, ¿no? Como ese que te describía antes, en otros por más cotidianos, pero sí una energía especial y bueno, yo me sentía muy a gusto con esto, ¿no? Ahora, Andrés, la pregunta del millón, que yo me Mm. imagino está mucha gente pensando cuando te escucha, dice, ok, qué bien, propósito. ¿Qué es lo que hago si no hay un propósito claro en mi organización? Si yo soy CEO mañana, si yo soy el CEO de Telefónica mirando esto, con miles de empleados en múltiples países y no hay claridad sobre por qué Telefónica existe, ¿qué hago? Pues te tienes que poner a trabajar a conseguir encontrar cuál es ese propósito que primero te motiva a ti y luego puede motivar al resto de la organización. Yo me acuerdo que años después de yo ver esto, yo me acuerdo que McKinsey, ¿no? Pues hablaba mucho de propósito y propósito y propósito. Y digo, mira, pues muy bien, no sé, yo lo he vivido, no tienes otra que trabajarlo, que pensarlo tú, que Sí, rodearte de gente que te pueda ayudar y de empezar a prueba y error. Esto es como cuando estás encontrando el product market fit en tu startup, ¿no? Con lo que yo he descrito en AT&T, lo que he descrito ujú, luego en Nokia. Prueba y error,
No es algo que vayas a hacer una vez, sino prueba y error. Creas uno, lo compartes, ves si resuena en ti, si Ujú. resuenan los demás, y conforme vas viendo y vas evolucionando, pues vas encontrando cuál puede ser ese propósito Ya, que tenga sentido y que la organización luego te vaya a seguir. Pero sin propósito, lo que vas a tener, yo entiendo, son organizaciones, pues eso, un poco sin alma, que tienen un exacto. poquito fecha de caducidad. Eh, ¿Y y cuál es el hilándolo, impacto? Perdona, dale. pero no, digo, hilándolo con lo que hablábamos, ¿no? De los negocios, del negocio, ¿no? Y que además nuestra escuela, INSEAD, lo habla, ¿no? De business for good, ¿no? Pues Ujú. esas son las organizaciones que tienen la capacidad para luego poder crecer y florecer. Sin Sí. eso, pues bueno, pues puedes tener momentos, ¿no? Donde, bueno, pues hay cosas que pueden funcionar durante un tiempo, pero necesitas ese propósito para realmente poder florecer. Y bueno, puede ser que Telefónica pues esté con un poco de problema de eso y por eso sus problemas actuales. Sí, yo creo que hay muchas empresas que tienen este problema. Yo creo que hay Seguro. muchas empresas donde yo escucho tanto trabajando con empresas en private equity que están tan enfocados y tan obsesionados con las métricas financieras, que el revenue, que el EBITDA, que los costes. Y la verdad es que cuando es interesante porque cuando tú bajas ya de la cúpula directiva y del first or second line of management, perdona que lo diga así, pero a la gente le importa un carajo esas métricas. No les interesa. O sea, la persona que está trabajando en un mid-level management job no va a estar inspirada porque hago esto porque mejora el EBITDA del negocio. O sea, es como, estás como hablando mandarín a un japonés, ¿me entiendes? Entonces, a mí me sigue Totalmente, impresionando que las empresas le ponen tan poca importancia al tema de liderazgo, cultura y propósito. Pero obviamente la sí, pregunta surge, ok, si de repente me doy cuenta en Telefónica, un gran banco, un gran retail, lo que tú quieras, que no tengo un propósito claro o que la gente no lo entiendo, la pregunta es obviamente, ok, ¿qué es lo que hago? ¿No? ¿Cómo to- puedo to- encontrar el propósito de la empresa? totalmente. ¿Cómo me pongo? Mira, relaciono rápido un par de cosas. Una, hablabas del mundo de de las finanzas. Sí, Donde es así muy duro, muy brusco. Yo me he encontrado la gente realmente buena de finanzas, estas conversaciones de propósito son brutales con ellos, los que sí, son buenos de verdad. sí. Mira, yo tengo un ejemplo, un amigo íntimo mío, Borja Oyarzábal, ha creado el private equity más grande de España, y él Justamente estuve siendo en el podcast hace 2 semanas atrás. pues, Borja es una Acabo de persona entrevistar a Borja. Borja es una persona excepcional, Sí, y él tiene un propósito muy grande. sí, está Y clarísimo. él lo sabe transmitir y creó el private equity más grande de España. Y Sí, él, lo sé, su propósito, en su corazón, en su drive, está el mejorar la economía de España. exactamente. En particular, Y con un foco en las pymes. exactamente, en las pymes. Y cómo Exactamente. conseguir que esas pymes vayan al IBEX 35. ¿Por qué? Porque es porque quiere a su país y porque quiere que, Ujú. que, que prospere y porque quiere que Sí, acabemos con el paro sí, en España. sí. Sí, Y yo lo ese noté con propósito él. Y ese Ah, propósito a él le mueve y además como es sí, un genio y es una persona con una energía brutal, pues, pero sí, fíjate, en una industria no tan, sabes, que todo el mundo pensamos, "Ya, esto solo piensan en, eh, él ha sabido a través del propósito sí, montar bueno, una obra, ¿no? sí, Para la posteridad, ¿no? Y sí, luego, ligando a lo que decías, ¿no? Que a un middle manager, ¿qué le importa la EBITDA? Si él entiende, o esta persona entiende, él o ella, entienden el EBITDA como una herramienta para conseguir que el propósito se cumpla, todo empieza a encajar. exactamente. Nosotros lo estudiamos en Google. Google hizo un estudio en 2012 que se llama el Proyecto Aristóteles. Y en el Sí. Proyecto Aristóteles, no sé si lo ubicas, Ujú. estudiaron 180 equipos durante 2 años para entender No, cuál es no la lo ubico, pero. diferencia Ujú. entre los mejores, la élite de la élite de los equipos de Google y los que son mediocre nomás. Que en Google Average. ya ser Ujú. mediocre ya eres un genio igual. Y era interesante, o sea, encontraron 5 factores claves que hacían la diferencia entre los buenos y la élite, ¿no? Y uno de los factores era em, el sentido de propósito de la organización y el otro era entender mi rol y el impacto que yo tengo dentro de esa organización. Y era muy Ese importante, propósito. exacto, estaban conectados, o sea, la gente, la mejor gente, lo que ellos aprendieron no lo hace por plata.
hacen porque ven el impacto que tiene la organización y porque sienten que la organización tiene un why, un porqué que va mucho más allá de simplemente tener market share o evita o ganancias o lo que tú quieras. Em, y eso fue un big insight para ellos. Sí, nosotros, mira, nosotros transmitíamos ese propósito de mejorar la educación de millones de niños. Eso es lo que Ujú. nosotros tenemos que hacer. Y luego Sí, sabremos que la sociedad sabrá recompensarnos. exacto, Lo importante exactamente, no es la plata vendrá y la plata es importante, pero lo importante es el propósito y eso es lo que estamos haciendo. Y a partir de aquí vendrá todo lo demás. Enfócate en lo que... Y ese ritual, ¿no? Es ese ritual de qué hemos hecho que nos acerca, qué hemos hecho que nos aleja. ujú, Ayuda, ¿no? Porque los equipos presentaban, ¿no? Pues hemos hecho este proyecto, ¿vale? Y entonces una de las preguntas era, vale, ¿y este proyecto cómo nos acerca? Y ujú, ujú, para eso que dices tú, ¿no? De cuál es mi rol y cuál es mi impacto y cómo yo conecto con ujú, ese, con exacto. ese propósito. Yo trabajé con una empresa en Sudáfrica que justamente tiene un propósito muy potente y uno de los ejercicios que hicimos que fue genial fue que, mira, imagina que yo tuve que agarrar un vuelo e ir a Sudáfrica para hacer este Ajá, proyecto, ¿no? Y estuve ajá, ahí como una ajá. semana con ellos. Hicimos un trabajo de conectar el propósito de la organización con cada uno de los equipos. Entonces, el trabajo era agarrar el propósito empresarial y que cada equipo escribiera, ok, ¿cómo yo como finanzas encajo con esto? ¿Cómo yo como customer success encajo con esto? ¿Cómo yo como ventas encajo con esto? Y al final, como cada equipo tenía no solo claridad sobre el propósito y los valores de la empresa, sino que su rol y su impacto dentro de eso, que fue súper Totalmente. interesante, Totalmente. Y súper cómo, y interesante. cómo el EBITDA es Ujú. importante y cómo el market share es importante Absolutamente, para también que tiene un ese rol. propósito se pueda conseguir. Y entonces Exactamente, digamos que todo empieza a encajar para, bueno, pues al final esa motivación, ¿no? Y volviendo a los puntos que decíamos antes, esa resiliencia y no, aquí seguimos, ¿no? Y seguimos empujando y seguimos en la, en el día a día, ¿no? Pues con esa orientación, ¿no? Y dentro de 10 años que podamos echar la vista atrás y exacto, podemos sonreír y decir, oye, la que hemos liado. exactamente. Hablemos un poco, antes de ir cerrando el episodio, yo quiero obviamente hablar de lo que estás haciendo en la startup actual donde estás, porque obviamente estamos en la era de la inteligencia artificial, todo está cambiando, hay mucha gente muy asustada con lo que está pasando, hay mucha gente pensando que la IA va a eliminar millones de trabajos, ya lo estamos empezando a ver, especialmente en el mundo de consultoría, estamos viendo que de repente la gente en SEAT, por ejemplo, Mm, que es una mm, cosa que... mm. ¿Tú crees que estamos preparados? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo en el ingenio humano y soy tecno-optimista. Sí que creo que es cierto que va a haber social unrest, es decir, Mm, la, el final es un final ideal, ¿no? Es lo que la humanidad siempre ha estado buscando, oye, pues ujú, en muchos casos no tener que trabajar. Ahora bien, con el mundo de la abundancia, donde, bueno, pues no hace falta trabajar porque tienes lo que necesitas, ¿no? Pero hay una transición hasta que lleguemos allí. Y esa exacto, transición, bueno, pues hay que ver que mucha gente va a tener dificultades. Y yo pienso que, bueno, lo más importante es que es el poder trabajar desde uno mismo en la responsabilidad y el entender cómo uno puede y cómo uno se adapta a esa a esa nueva realidad y no esperar que venga alguien y te saque del peligro, ¿no? No estar pensando, bueno, pues tendrá que venir, yo qué sé, el Estado, el gobierno, no, como cada uno de nosotros pues tiene la responsabilidad de buscar lo mejor. Pero sí, como sociedad tenemos que reflexionar y ver, y, y no es fácil. Yo veo que hay muchas iniciativas, hay muchas ujú, ideas. Yo entiendo que al final llegaremos, ¿no? Y que el final será, será, ¿no? Conectando con mi propósito vital, ¿no? De que haya menos ujú, pobreza. Yo entiendo que todo esto contribuirá a eso, pero ojo, que el camino no será fácil. Y, y- y una cosa que a mí me llama la atención es que seguramente cuando lleguemos, miraremos para atrás y dirás, joder, sí, era obvia la solución. Pero Sí, llegar hasta allí, ahora nadie sabe cómo vamos a llegar, ¿no? Y se está hablando del claro, High Universal Income, se está hablando de muchas cosas, pero realmente el cómo llegamos hasta allí,
transicionamos, ¿no? Desde muchos puntos de vista, ¿no? Pues carreras frustradas. Tengo mis ingenieros en graphics, ¿no? Que dicen, a mí me quedan 2 años, porque dentro de 2 años, Claude, lo vas a ver hacer todo, ¿no? Entonces sí que creo que va a haber una dificultad y tenemos que bueno, pues atender, ¿no? Yo desde como hice con el tema de la pobreza, ¿no? Pues estoy intentando estudiar, analizar, escuchar, para ver qué propuestas, ¿no? Qué ideas, y bueno, pues cómo podemos hacer esa transición, porque lo que tiene esta revolución, ¿no? Diferente de la de industrial y la de Internet, es que es mucho más rápida. Y claro, Exacto, el tiempo es lo que te permite acomodar, ¿no? exacto. Cuando la humanidad transiciona de la agricultura a la industria, pues hay más tiempo. No nos engañemos, también hubo mucho social unrest en ese momento, hubo muchos problemas, mucha gente que se queda descolocada, ¿no? Pero es que en esta ocasión es mucho más comprimido, ¿no? No es fácil, pero hay que tener, bueno, yo creo que el norte es que lo que viene después de esta esquina, ¿no? De este corner, Ujú, es, 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 eh, es, eh, es muy bueno. Y bueno, tendremos que pensar otra vez porque el hombre ha encontrado su propósito a través del trabajo, pero exacto. eso no quiere decir que no haya otras formas de encontrar propósito. Y por Es tanto, cierto. Ahí está el desafío, ¿no? Si exactamente, el día que llegamos a un punto donde quizás ya no tenemos que trabajar, o digamos que el trabajo es opcional, ¿cómo ayudamos al resto de los seres humanos a encontrar su sentido de propósito? ¿De dónde exacto, viene este propósito? Como dices tú, si exactamente. ya no tengo que Y trabajar, ¿qué hago? claro, pero ¿No? es que no tiene por qué ser, solo trabajo, y tenemos Exacto. muchos ejemplos de gente que, vive su propósito sin que Ujú, esté asociado a un trabajo. Entonces, exacto. es desasociar eso, que es difícil porque estamos muy acostumbrados, ¿no? Ujú, A asociarlo, pero que un poco la primera forma, ¿no? De encontrar el cambio es entender que no tiene por qué estar unido una cosa con la otra y que ujú, hay más formas de encontrar el propósito, ¿no? Yo entiendo que será exacto. un poco, pues, volviendo a lo que hablamos antes de, oye, que el ganarte la vida te la puede ganar no solo en la multinacional, también puedes ser Exacto, emprendedor. exacto. Pues, Es interesante lo que digamos, dices porque yo creo que es el mismo desafío que siente el CEO de una gran empresa, que ha sido CEO durante 10 o 15 años, que tiene que dejar el cargo y ver cuál es mi próxima etapa. Es lo mismo que hace un emprendedor que lleva 10 años luchando con su empresa y la vende, ¿y ahora qué? ¿No? Ambos tienen el mismo exacto. desafío, Y que es y y encontrar si su la sentido vende de y identidad. si la vende como un gran éxito, tanto como si la vende como digamos, un fracaso, que no lo es, porque tú lo has intentado, pero te enfrentas a eso. Sí, Y hay muchos emprendedores muy infelices después de sí, haber tenido un éxito muy bueno. Y eso es sí, lo he por no visto. trabajar su propósito, y es así, es cierto. Entonces, esos ejemplos nos ayudan a ver, ¿no? Como el gran, me hablaba Borja en su momento un gran ejecutivo de finanzas en España, ¿no? Que cuando iba a cualquier restaurante, pues entraba y se tenían que levantar a unos clientes para darle una mesa, pues lo hacían. Sí, sí, Y luego vuelve al restaurante siendo una persona que ya no conoce a nadie y y y se siente igual de bien y sigue sí, estando sí, sí. conectado con su propósito, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. ese viaje yo creo que es algo que tenemos que hacer, pero que no es algo, es algo, si lo pensamos bien, positivo. Es decir, pues si, oye, si en lugar de trabajar 8 horas tengo que trabajar 4, pues bendito sea Dios. Ujú, Claro, lo que no es aceptable es si trabajo 4 y tengo la mitad de cosas. No, no, es que vas a trabajar menos y vas a tener mucho más. Si es que exacto. se cumple esa idea de la abundancia. Entonces, uno es, ¿cómo encontramos ese propósito una vez que ya el trabajo, como dices tú, es opcional? Que puede ser perfectamente Mm, trabajar y, oye, y en la transición. Porque puede exacto. ser que en un momento haya abundancia, pero yo necesito comer todos los días hasta ese momento. Y si yo estoy en esos trabajos que se pierden antes de que llegue esa abundancia, ¿cómo quedo, no? ¿Cómo quedo Mm, en esa foto, no? Como dice Elon Musk, o sea, yo tengo la opción de tenerle miedo y de estar un poquito, o de abrazarlo y intentar ayudar a que sea, eh, ujú. algo positivo, ¿no? Para la humanidad.
Y sí, eso es lo que a sí, mí esa es, yo creo, la forma realmente de estar, ¿no? Y como sí. y no solo tiene que ver con, oye, pues, tiene que ver también con eso, cómo ayudarnos, ¿no? Y cómo nos ayudamos a encontrar ese propósito. Y bueno, pues, lo primero es darte cuenta, ¿no? De que tienes que hacer ese Exactamente. ejercicio, ¿no? Mira, para ir cerrando un poco, yo creo que una cosa que yo recomiendo a todas las personas, yo no sé si tú has escuchado de este framework, de esta herramienta, yo la encontré súper potente y de hecho me ayudó tanto a mí personalmente y fue la herramienta que utilicé para desarrollar el propósito de mi última startup en Chile, es la herramienta japonesa que se llama el Ikigai. Sí, 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 no soy Esa experto, pero lo herramienta conozco. me ayudó muchísimo y lo que aprendí con el Ikigai, Ikigai en japonés quiere decir llevar una vida de sentido y propósito. El Ikigai, para los que no saben y lo pueden googlear o mirarlo en ChatGPT, lo que quieran, el Ikigai básicamente son cuatro círculos que te hacen cada uno una pregunta y, tu propósito es el centro donde sobrelapan los círculos, ¿no? Y las preguntas, si no me equivoco, son qué es lo que necesita el mundo, ¿no? O tu comunidad, etcétera. Cómo puedo impactar al mundo, hacer que el mundo sea mejor. ¿Cuál es mi superpoder? ¿Qué es lo que yo hago o qué es lo que mi organización hace muy, 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 muy bien? ¿Qué es, digamos, el tercero era, let's see, what does the world need? What am I really good at? Em, Luego había uno que era, ay Dios, se me olvide, se me escapa. Había uno que era, que puedo ganar dinero, porque Ujú. obviamente tienes que poder ganar dinero. Entonces, si tú eres Tengo un que tremendo músico y te apasiona la música y todo, pero nadie te va a pagar, estás sí, jodido, ¿no? sí, Y qué cosas se valora? ¿Qué cosas se valora exacto, y ¿qué qué cosas me se puedes? valoran? Ujú. Y por último está Sí, el tema de pasión, porque mucha gente habla de pasión, de seguir tu pasión. Pero lo que la herramienta te ayuda a entender es que pasión sin habilidad no funciona porque yo puedo ser apasionado de tocar el piano, pero si soy muy malo, voy a tener el mismo problema, que nadie me va a poder pagar y no llego, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras claro. qué es lo que hago bien, qué es lo que me apasiona, qué me pueden pagar y qué es lo que realmente necesita el mundo, ahí tú puedes encontrar tu propósito. Y esa herramienta a mí me sirvió mucho con eso que estoy haciendo de coaching ejecutivo, de charlas, de talleres. Muy buena herramienta. Sí, sí. Y ahí hay una medida también de impacto, ¿no? Que si no hay Exacto, impacto, ¿no? Y es donde, como dices exactamente. tú, en el subconjunto donde se encuentran todos esos círculos. Sí. Sí, yo entiendo que al final cambian mucho las tecnologías, bueno, yo qué sé, la música, Ujú. la estética, pero lo que nos hace humanos no cambia tanto. Y esa búsqueda del Exactamente. propósito y esa búsqueda de lo trascendental, de hacer algo más grande que nosotros mismos, Sí, eso está ahí y es lo que nos da la energía real, ¿no? A sí, nuestra alma para poder tirar para adelante. Y eso no exactamente. creo que cambie ni con IA, ni con... Y es algo que, bueno, que es lo que nos hace humanos y lo que yo reivindico, ¿no? Que tiene que Ujú. existir para que realmente, bueno, pues, otra vez, ¿no? Conectando, ¿no? Con ese Ikigai que decías tú, ¿no? Para mí es, Sí, ¿qué puedo hacer por los pobres, ¿no? sí, Y exacto, luego, pues, pues realmente te haga, pues eso, levantarte con energía cada día y saber exacto. sobreponerte a los momentos, ¿no? Pues difíciles, donde te das cuenta de que, bueno, pues no tienes estabilidad o yo qué sé, o te han dicho que no, pues en esta venta Sí, o esta startup no funciona o has acabado en un punto donde, no sé, todos tus compañeros encuentran trabajo muy rápido y tú a ti te cuesta más sí, o, o bueno, donde, pues como contabas tú, ¿no? Una startup donde no has podido encajar, pues a mí también pues, me ha mm, pasado, donde dices, pero si yo esto es lo que a mí se me da bien, ¿y cómo puede ser que ahora no? Pues bueno, ¿no? Pues te levantas otra vez y pones una sonrisa exacto. y vuelves a empujar. Andrés, esto ha sido una conversación muy, muy, muy interesante. Para mí Te también. agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho de compartir tus historias y la honestidad con la cual compartes todo lo que te ha pasado y cómo lo has llevado y la importancia del propósito. Cuba, es una persona que no solo un tremendo emprendedor, sino que realmente un emprendedor que trabaja con propósito y según sus valores. Y en ese sentido yo te admiro mucho porque se nota contigo que no eres una persona simplemente aperrada al tema del éxito, del unicornio,
del dinero, Mm. cosa que es muy común, particularmente en Gringolandia, como lo tenemos acá. Así que te quiero dar muchas gracias por eso. Vamos a pasar a la ronda de las 3 preguntas relámpagas, que son súper rápidas, las lightning questions, y luego damos por cerrado la entrevista. Pero eso son 3 Antes de eso, preguntas si que me hago a dejas, todo el mundo. antes de eso, si me dejas, Claro, por yo, supuesto. yo, yo te doy las gracias a ti por este tiempo, por tus palabras, que muchas no merezco, y de verdad, muchísimas gracias. Creo que yo intento enseñarle a mis hijos que hay que ser agradecido y que hay que decir gracias muchas veces, y por tanto, bueno, pues lo intento hacer también. Gracias por este rato. He aprendido también contigo y encantado de este Muchas rato que hemos gracias. pasado juntos. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Las 3 preguntas, las lightning round questions. Pregunta número 1 es una pregunta muy cortita, respuesta muy cortita. Sé que te van a gustar. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Erradicar la pobreza del mundo. Ok. Pregunta número 2. Si pudieras cenar con cualquier persona en la historia, viva o muerta, ¿quién sería? Pues yo creo que sería Adam Smith. Ok. Y si tuvieras que darle un consejo a un Aparte joven. de mi madre y mi padre, que los echo mucho de menos. Claro, por supuesto. Sí, te entiendo. Te No entiendo entiendo que mucho. iba por otro lado la pregunta. No, pero está bien. O sea, mira, yo tuve un guest en este podcast que también me dijo lo mismo sobre su abuela. Tenía una relación muy cercana con su abuela y la echaba mucho de menos. Ujú. Em, por último, si tuvieras que darle un consejo a un joven que busca una carrera con sentido y propósito, ¿qué le dirías? Humanidades. Lo primero es entender cómo estoy yo conmigo mismo y cómo estoy en el mundo. Ujú, No pierdas esa parte. Yo fui desde la ingeniería hacia la humanidad y yo creo que lo correcto es ir desde la humanidad hacia la, ujú, hacia la ingeniería. ya, Esa capa es la que luego te va a dar el compás, ¿no? Para, 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 para luego ser capaz de maniobrar en la vida. Entonces, y cada vez más importante eh, eh, filosofía, pero bueno, es básicamente es cómo entenderte a ti mismo y cómo entenderte en sociedad. Es mm, lo primero que yo estudiaré, y luego ya tendrás tiempo de estudiar la vale. ingeniería o business, pero eso primero. Gracias nuevamente, Andrés, por tu Gracias a ti. honestidad, por compartir este tiempo, Gracias. estas historias hoy con nosotros. Amigos, el éxito, como lo hemos vivido hoy y en muchos otros episodios, nunca es una línea recta. Hay que saber quitarse la máscara, abrazar el cambio y liderar con propósito. Si este episodio les hizo pensar, por favor no lo dejen ahí. Suscríbanse a Mork Sin Filtros. Dale un like a este episodio porque nos ayuda mucho con el algoritmo, obviamente. Compártelo con alguien que está dudando entre seguir en su mundo actual o de repente hacer algo más audaz y más difícil y dar este gran salto. Y obviamente cuéntanos cómo lo ven y qué están viviendo hoy día, qué desafíos tienen, qué miedos tienen para que les podamos responder y aconsejar. Y por último, háganse la pregunta, ¿estoy persiguiendo dinero o estoy persiguiendo propósito? Nos vemos en el próximo episodio. Esto es el final de Mork Sin Filtros. Hasta luego, un gran abrazo. Gracias, Patrick. Chao.